Buenas tardes, a continuación les voy a presentar el equipo que les va a hablar sobre el muestreo. En este video vamos a escuchar qué es el muestreo, sus tipos y cómo se hace un muestreo. El equipo está conformado por Paula Joya, Sebastián Fernández, Valentina Marulanda, Sol Bernal y quien les habla, Michelle Botello. Hasta ese momento hemos podido lograr analizar todos los pasos para realizar una correcta investigación de mercados. Es por esto que ahora vamos a partir de una investigación exploratoria, obteniendo información de las personas. Por ende, el muestreo es el tipo de investigación que vamos a proceder a explicarles en este momento. Ahora debemos seleccionar las personas a quienes se lo aplicaremos. Esto parece sencillo, pero no lo es, ya que es conforme a nuestra investigación y a lo que ésta comprende que vamos a investigar las variables que desprenden. Es decir, esto nos permitirá investigar y descubrir cuál es la posición geográfica, cuáles son los puntos claves y cómo se debe desarrollar el resto de la investigación. Esto nos da a entender que el muestreo es parte fundamental y se debe manejar de una manera correcta, porque si no sabemos manejar el muestreo de la manera correcta, esto puede repercutir en nuestra investigación de manera fatal. El muestreo es la parte de la investigación que ayuda a minimizar el costo y el tiempo. Una investigación de mercadeo mediante la selección de las partes para ser investigadas. En el muestreo contamos con el muestreo probabilístico. Este viene consigo el muestreo aleatorio simple, que es una técnica básica de muestreo donde se selecciona un grupo de sujetos, que en este caso hablamos de la muestra, por parte para una población más grande, para el estudio de un grupo más grande, que en este caso es la población. La elección de esta muestra se hace de manera al azar, sobre todo en una computadora, cuando la muestra es más grande que la normal. El muestreo polietápico o por zonas es un muestreo multietapas que se basa, bien dicho anteriormente, es por etapas que se realiza, se hace un proceso más práctico que compone de 3 etapas. Como primera etapa está la selección del tamaño de la muestra. La segunda está la selección del marco, no debe ser menor que 5. Y la tercera está el seleccionar a los miembros del grupo por entrevistar. Muestreo no probabilístico. Este tipo de muestreo incluye cualquier método en que la oportunidad de seleccionar un elemento determinado de la población es desconocida. Existen varios tipos. Primero, muestreo de conveniencia. En este caso, los elementos se seleccionan solo porque son fáciles para el entrevistador. Un ejemplo de esto sería el entrevistador que esté en la calle y seleccione a una persona al azar. Al ser fácil entrevistarle, se pueden obtener los resultados sin ningún tipo de dificultad, aunque esto puede ser, en muchas ocasiones, estos mismos resultados no tengan una validez estadística. Muestreo de juicio. En este tipo de muestreo, el entrevistador escoge la población que más le convenga a este. Por ejemplo, un trabajador entrevista a una empresa, a un grupo de establecimiento de comestibles en una ciudad que él supone representativa en algún sentido para él. El problema de este método es que muchas veces, al estar muy sesgado, muy seleccionado y no es tan general, produce un resultado insatisfactorio. Muestreo por cuotas. Aquí se selecciona una característica importante que se tenga que estudiar y se determina la parte del universo que tiene cada categoría con este tipo de características. Después se distribuye el tamaño de la muestra entre diferentes células o categorías y se seleccionan los componentes de la muestra. Después de esto, los entrevistadores buscan encuestar a grupos de componentes que parezcan tener este tipo de características específicas. Un ejemplo de esto sería el aplicar 200 entrevistas para conocer las opiniones de los estudiantes de preparatorias o bachillerato públicas y privadas de acuerdo a las políticas de Estados Unidos. Lo que se tiene que hacer acá es más o menos dividir 50 estudiantes de bachillerato público, 50 de privadas y 50 mujeres y hombres. El muestreo estratificado es muy parecido al anterior, solo que este introduce cosas homogéneas entre los participantes, como el estrato socioeconómico, la zona del país, el género, los grupos de edad y otros para determinar el tamaño de la muestra en cada estrato. Sobre todo si las estratificaciones es por niveles de ingreso y por regiones. Se pueden utilizar 2 métodos. Primero tenemos el cálculo proporcional al tamaño del estrato, que en este caso existe una relación proporcional entre el tamaño del estrato y el número de elementos que aportan a la muestra.
Segundo, cálculo desproporcionado al tamaño del estrato. En este tipo de cálculo se utiliza para no tener muestras demasiado grandes en los estratos de mayor tamaño y muestras muy pequeñas que no permitan un análisis mayor en los estratos más pequeños. El muestreo sistemático. Este se obtiene una muestra sistemática cuando los elementos son seleccionados de una manera ordenada. La forma de la selección depende del número de elementos incluidos en la población y del tamaño de la muestra. Muestreo por conglomerados. Aquí lo único que se hace es seleccionar al azar grupos de observaciones en vez de elementos. Muestreo por cuotas. Se selecciona una característica importante a estudiar y se determina la parte del universo que tienen de cada categoría de esas características. Después se distribuye el tamaño de la muestra entre las diferentes cédulas o categorías y se seleccionan los componentes de la muestra. En ella los entrevistadores buscan encuestar a grupos de componentes que parezcan tener las mismas características o especificaciones, para así hacer un muestreo por cuotas.